Historia de la arquitectura peruana. A continuación, veremos 4 capítulos respecto al curso de Historia de la arquitectura peruana. Capítulo número 1. Estudio histórico. Ocupación del territorio. Número 1. La recolección de la base de datos. Es la etapa donde se recopila toda la información. Punto 2. Se definen los estadios históricos. Se comienzan a hacer manchas en el plano correspondiente para identificar los estadios históricos. Número 3. Se determina el límite del ámbito periférico, es decir, el límite en donde se ha desarrollado estas culturas. El número 4. Se determina el ámbito de actividades anuales, es decir, es el área donde se encuentran los recursos difusos. Y finalmente, se define el proceso evolutivo de la fase A, B, C y D, o las que se hayan estudiado. Este proceso se basa en el origen y siguiente es el límite periférico que sea más antiguo, siguiendo por el tiempo, y finalmente se termina por el proceso evolutivo más contemporáneo. Capítulo 2. Evolución del urbanismo, desde el periodo inicial hasta el Tahuantinsuyo. Primeramente tenemos la Pampa de Santo Domingo, que corresponde al periodo inicial. La Pampa de Santo Domingo presenta un urbanismo agrupado y concéntrico. Otuma también presenta un urbanismo agrupado. Bandurria tiene una organización agrupada. Cerro Prieto es un desarrollo urbano en ladera, en andenería y además lineal. Real Alto también presenta un desarrollo agrupado. Y Tablada del Urín o Chilca, que en este caso los tres últimos presentan un urbanismo agrupado. El Áspero presenta un desarrollo lineal. Chuquitanta, sin embargo, presenta un desarrollo en una planicie y es agrupado. Caral presenta un arreglo celular y además desarrollos agrupados y desarrollos lineales. Las Salinas es un desarrollo agrupado. Punta Grande, sin embargo, es un desarrollo lineal. Tajuana y Cerro Cordero se ven los primeros inicios de retícula. Y finalmente en Piquillacta y Chanchán o Machu Picchu son desarrollos en retícula. Capítulo 3. Arquitectura. El capítulo 3 se divide en 2 partes y ahora abordaremos la primera, organización espacial. La organización espacial comienza en el protohispánico, y el protohispánico se divide en 2 tipos de organización. 1, la que cuenta con cancha, y 2, la que cuenta con atrio. En este caso tenemos la organización de cancha, que va de 1532 a 1560, y la organización en atrio, que cuenta con 2 patios. La cancha cuenta con banqueta o poyo. Además, los espacios son uniespaciales. Sin embargo, la organización en atrio cuenta con cubículos, un atrio en el primer patio y el peristilium en el segundo patio, además de un huerto en la parte posterior. Luego tenemos la etapa renacentista, que va del siglo XVI al siglo XVIII. En este campo tenemos 2 tipos de vivienda, la vivienda rural y la vivienda en la ciudad. La vivienda rural puede contar con atrio o peristilium, mientras que la vivienda en la ciudad cuenta con un zaguán lateral en el que se encuentra y además un patio en el que se encuentra la paja o pozo de agua. Luego tenemos el periodo del neoclásico, y en este caso la vivienda rural cuenta con una galería corrida. También contamos con el neoclásico en la ciudad, que va del siglo XIX hasta 1930. Tiene 3 tipos de organización espacial. El primero presenta un porche, el segundo calle o callejón, y el tercero presenta un doble patio. Ambos tienen huerto en la parte posterior. Luego, en el siglo XX tenemos el Art Nouveau y el Art Deco. El Art Nouveau presenta jardín y en esta etapa aparece el hall. Finalmente hay un huerto, y en el Art Deco, en la parte posterior, presenta un jardín
y un patio en la parte trasera. Luego tenemos el estilo neocolonial y la arquitectura internacional. El neocolonial presenta también un hall, un huerto, mientras que la arquitectura internacional presenta jardín, hall, patio posterior, una terraza en el patio y un jardín, además de un corredor lateral. En la segunda parte del capítulo 3 veremos los estilos de la arquitectura. Iniciaremos con el protohispánico. El protohispánico cuenta con las siguientes partes. Primeramente, la puerta tiene un umbral en el que se adosan dos pilastras a los costados. La pilastra tiene basa, fuste y capitel. Además cuenta con doble dintel, ya que tiene dos cornisas. La cornisa primera cuenta con un arco recto y la siguiente cornisa ya no es sistema de arcos. Además, los muros tienen un opus incertum hecho en piedra y las esquinas cuentan con sillarejos. Además, tiene una cornisa superior. El Renacimiento, en la puerta cuenta con un umbral, dos pilastras con basa, fuste y capitel y cuenta con un balcón. El balcón lo sostiene ménsulas y el dintel de la puerta. El segundo piso tiene un vano superior y además este vano cuenta con un tímpano. Finalmente, la cornisa de la casa y en la parte superior un tímpano y pináculo. El Renacimiento se desarrolló entre 1580 y 1600. El Barroco se desarrolló entre 1600 y 1784 y sus partes son las siguientes. La puerta cuenta con umbral y las pilastras tiene basa, fuste y capitel. Además cuenta con dos dinteles. El primer dintel es un arco recto y el segundo dintel son simplemente sillares. Además cuenta con un tímpano y la decoración en el mismo, acompañado de dos pináculos a los lados del tímpano. La ventana cuenta con un modillón, cimacio recto, derrame y una cornisa con cimacio invertido. Esta arquitectura presenta escalonamiento. Los tímpanos pueden ser bilobulado o trilobulado. Luego, la transición entre barroco y neoclásico. Este estilo se desarrolló entre el siglo XVII y el siglo XIX. Las partes son la puerta con dos pilastras, cimacio y un pináculo en la parte superior. La ventana cuenta con derrame, cimacio, modillón y la arquitectura cuenta con una cornisa final. Además, esta arquitectura siempre fue pintada y es de la siguiente manera. El muro se le echaba una capa que se llamaba intónaco, que era cal más arena. Luego la trampantoja y finalmente el arricio, cal, albumina más acres o tierras de color. Luego está el neoclásico. El neoclásico se divide en tres partes y ahora veremos la primera parte, que es el neoclásico temprano, desarrollado entre 1781 y 1830. El neoclásico cuenta con pilastra y además una cornisa superior. Las pilastras tenían basa, fuste y capitel. La basa tenía el plintio, el toro, seguido por el escocio y un toro superior. Luego se formaba el fuste y terminaba en el capitel, que el capitel comenzaba con el astrágalo, listel y el ábaco del capitel. Luego sigue el neoclásico medio o neoclásico pleno, desarrollado entre 1830 y 1850. Las partes de esta arquitectura es la metopa, triglifo, y entre la metopa podíamos encontrar decoración cuadrifolia o en diamante y hasta rosetas. Luego el neoclásico tardío. El neoclásico tardío
Solo se diferencia de los demás neoclásicos por el capitel. Luego tenemos el estilo neorrenacentista. El estilo neorrenacentista cuenta con las siguientes partes. La puerta, que generalmente se incluía una archivolta en ella, modillón acompañado de la puerta, la clave y un arco rebajado. La clave estaba acompañada de una repisa. Las ventanas tenían un derrame y también una repisa en la ventana, además que también se acompañaba con un modillón. Toda esta arquitectura presentaba zócalo. Luego presentaba cornisa que sostenía el balcón acompañado de las ménsulas. El balcón presentaba una galería, ya que era corrido, y presentaba las siguientes partes: el alero, la cornisa o friso, la balaustrada y la columna del balcón presentaba basamento, fuste y capitel. A esta columna se le llamaba zapata. Además puede presentar decoración como un modillón en el que se pone las iniciales del dueño de la vivienda. Luego presentamos el Art Nouveau. El Art Nouveau se desarrolló entre 1929 y 1950. Las partes son un zócalo, un tímpano lobulado en el ingreso, la ménsula que sostiene el balcón, ya que es un balcón aislado, que presenta un segundo vano con tímpanos y además modillones y una balaustrada romana en la parte superior de la vivienda. En el tímpano se solía poner un epígrafe. La cornisa y estaba caracterizada por la presencia de órdenes gigantes, es decir, pilastras de doble o triple altura. El sistema constructivo de este estilo fue el concreto. Además, aquí se usan baños, vitral y parquet. Siguiente tenemos el Art Deco. El Art Deco también contaba con zócalo y los vanos presentan ángulos rectos, además de una repisa encima de la ventana. Tiene un balcón aislado o corredizo, pretil en la parte superior de la vivienda y además acompañado de un tímpano, generalmente en forma triangular o en algunos casos en forma rectangular. En esta etapa de la historia nace el diseño de interiores, ya que se diseñaban los muebles también. Luego tenemos el neogótico. El neogótico, la puerta contaba con archivolta, con pináculos y un gablete en la parte superior de la puerta. Además, un rosetón encima de los pináculos. La arquitectura generalmente tenía almenas y un remate. Las esquinas estaban redondeadas, presentaba una cornisa y la ventana tenía alfiz, una albanega, un parteluz que formaba dos arcos, derrame y acompañado finalmente del zócalo. El estilo vasco se desarrolló entre 1930 y 1950. El estilo vasco presentaba una ventana con un parteluz de columna sogueada, la albanega en la parte superior, modillón que sostenía el techo. El techo era un techo de pabellón y en la parte superior listeles decorativos. Las esquinas era almohadillado, presentaba un zócalo y generalmente el ingreso era un ingreso de porche. Capítulo 4. Sistema constructivo prehispánico. Sistema del Horizonte Medio y Tardío. Se desarrolló una maqueta para probar el sistema constructivo. Primero se recogió la tierra del sitio y luego se hicieron muestras de la tierra recolectada. Las muestras formaban un compuesto de 1/3 de agua y 2/3 de tierra. Etapa 2. Construcción. Primero se preparó el área de trabajo.
Se aplanó la tierra del suelo con ayuda de una vara de madera que se encontró en el lugar. Luego se colocaron las estructuras paniformes y se comenzó con la construcción de los muros. El primer problema se desarrolló al encuentro de la esquina de los muros, ya que eran desiguales. Sin embargo, este problema fue resuelto gracias a que se desarrollaron modelos campaniformes que le dieron filo al muro y mucha más consistencia. El muro campaniforme tenía alguna desigualdad en las piezas, ya que unas eran altas y otras más pequeñas. Sin embargo, se desarrolló una técnica para que quede recta. Y finalmente se logró terminar los dos tramos en un tiempo de 2 horas y 30 minutos. 3. Etapa de construcción de vanos. Se terminó de construir las caras faltantes para terminar de configurar la vivienda. Luego se volvió a pasar las formas paniformes y campaniformes que bajaron 100 gramos de su peso original, es decir, se deshidrataron. Por lo tanto, este puede ser motivo de las rajaduras en los muros. Luego se procedió con la construcción de la puerta, la cual se derrumbó 2 veces porque el ángulo de la puerta le faltaba el dintel superior para que soporte la abertura. Finalmente se procedió con el tarrajeo de los muros para posteriormente darle color y textura con la tierra de colores. 4. Etapa de construcción del techo. Para la construcción del techo se empezó a armar la estructura para el techo a 2 aguas con ramas y amarres de raíz de césped viento. La primera vez que se intentó poner el techo, el muro no tenía estribos ni vigas correderas para el sostenimiento del muro. Entonces se empezó a construir estribos en cada esquina del muro para luego insertar en ellos las ramas y sellarlos con tierra más agua. Luego de colocar la estructura se empezó a terminar a construir los muros hastiales con el ángulo del techo a 2 vierteaguas. Una vez puesta la estructura del techo se procedió con la colocación de la paja. 5. Etapa de acabados, pintura. El procedimiento de la colocación de pintura y la textura se hizo a la par que se armaba el techo. Se procedió a combinar la tierra de colores con tierra y agua, en mayor proporción la tierra de color. Una vez obtenida la mezcla se empezó a colocar sobre los muros. El siguiente paso fue elegir un estilo para la vivienda. Escogimos el estilo de la cultura chimú y con ayuda de una rama se empezó a dibujar líneas y polilíneas formando figuras representativas de la cultura.